Y Luis, ayer promediaba la tarde cuando el gobierno envió oficialmente la nueva ley que se llama textualmente Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes. Ese es el nombre que llegó al Congreso de la Nación y en minutos nada más, yo estaba mirando recién en la pantalla, todavía no empezó, pero va a empezar la comisión donde se va a hacer una primera reunión informativa sobre lo que contiene este paquete fiscal que, como vemos en pantalla, tiene 102 artículos y entre ellos está la moratoria fiscal, el blanqueo de capitales, la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que se había cambiado durante la etapa de Sergio Massa en modo candidato ministro de Economía y que era uno de los puntos de debate fuerte y todavía en un punto lo sigue siendo con los gobernadores. De momento la propuesta tiene un piso de 1.8 millones de pesos para los solteros y 2.2 millones para los casados. Y además está, que no fue incluido, pero es uno de los motivos por los que presiona la oposición, lo que tiene que ver con la reforma al impuesto al tabaco. Eso es parte de lo que contiene esta nueva ley que el gobierno envió ayer, como decía recién, y que pretende, después de una serie de reuniones, empezar a trabajar a más tardar la primera semana de mayo. Claro. Bueno, nunca, los que saben, te dice, al gobierno que llega no se le niega nunca una moratoria, una reforma fiscal, ¿viste? O sea, siempre sucede. Martín Litvak es especialista en cuestiones fiscales. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. Bien, ¿y vos? Un placer. Bien. ¿Impresión de lo que estás viendo en esta discusión? Mira, yo sé que a los argentinos nos gusta decir todo blanco o negro, o es la mejor ley fiscal del mundo o es un desastre. Yo creo que es insuficiente, digamos. Te diría que algunas cosas que uno ve erráticas en el gobierno se trasladan a la parte fiscal. Vos tenés, si tuviera que decirte un titular, digamos, la moratoria es necesaria porque realmente todos sabemos que las pymes están, digamos, ahogadas, o sea, realmente se necesita. Creo que el blanqueo no es el momento, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Si querés, profundizamos eso, es un tema interesante. Mira, te diría por lo siguiente. Cuando fue el blanqueo de Mauricio Macri, 2016-2017, vos tenías una situación interna en Argentina y una situación externa a nivel global que permitían asumir que ese blanqueo iba a ser un éxito total. Y me refiero a éxito solamente en materia de ingresos, porque en realidad si hubiera sido un éxito, hoy no tendríamos otro blanqueo 7 años más tarde. O sea, para mí no fue un éxito el blanqueo, sí recaudó plata. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No sé si te acordás, pero la sensación política en ese momento era viene Macri, viene Vidal, viene Macri, viene Vidal, son 16 años de cambiemos, el peronismo no existe más. O sea, hay que traer la plata. Esa era la sensación. La gente sentía que blanqueaba frente a Macri, no frente a Argentina. Claro, nosotros decíamos mucho en ese momento, chicos, blanqueen o no, no importa, yo soy presidente, o sea, hagan lo que quieran, el cliente decide qué quiere hacer. Pero estás blanqueando frente a Argentina. Frente a un país donde desde que surgió el peronismo no hubo nunca dos gobiernos seguidos no peronistas. Estás blanqueando frente a una posibilidad de un gobierno peronista que vuelva y frente a una FIP que la puede manejar el peronismo. Ese es el argumento en contra de lo que se pensaba en 2016. Pero por otro lado, y esto es fundamental, en 2016 fue el último año en el cual no rigió el intercambio automático de información entre todo el mundo, que se llama Common Reporting Standard. Ese lanzó en 2017. Los bancos suizos echaban a los clientes que no blanqueaban. Los bancos en Caimán echaban a los clientes que no blanqueaban. Entonces tú tenías presión de los bancos, presión del gobierno, una sensación de que había pasado lo peor de la historia argentina y la gente se volcó a blanquear. Pensá que en ese momento además había blanqueo en Chile, en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Era un momento donde el mundo iba hacia el blanqueo. ¿Vos hoy qué tenés? Tenés un gobierno que está haciendo muchas cosas buenas y algunas no tanto. Hay una esperanza, hay una expectativa, pero hay una inestabilidad, hay cosas que uno ve que vamos para atrás, vamos para adelante, gobierno liberal, pero control de algunos precios, qué pasó con las prepagas. Hay cosas como que todavía, digamos... Yo decís que puede no tener éxito, que puede la gente... Yo digo que va a recaudar mucho menos, ni hablar que el de Macri, pero va a recaudar una fracción de eso, y que en general el blanqueo sirve después de una reforma tributaria. Lo que estamos viendo acá no es una reforma, es un parche, es algunos ajustes de algunas cosas, es una confirmación de que bienes personales, por ejemplo, si bien baja en algún momento, se queda todo el gobierno de Javier Milei. Los impuestos al patrimonio son de los peores del mundo. Hay solo 6-7 países en el mundo en este momento que tienen un impuesto como bienes personales. Entonces está bien, buenísimo que subiste el mínimo no imponible, buenísimo que bajaste la tasa, buenísimo que no tenés más dos tasas, una para afuera y una para adentro, pero mantuviste uno de los peores impuestos que existen en el mundo. Los países exitosos se basan en dos tipos de impuestos, ganancias e IVA. Son los dos. ¿Por qué?
Porque están asociados a una demostración de capacidad contributiva. Si yo gano plata, algo puedo pagar, después discutimos cuánto, ¿no? Pero algo puedo pagar. Si estoy consumiendo algo, algo también puedo pagar. Ahora, impuesto al patrimonio, como son bienes personales, impuesto a las transacciones, como son el impuesto al cheque, el impuesto al país, ese tipo de impuestos son súper nocivos. ¿Por qué? Porque el impuesto, en definitiva, es un sistema de incentivos. Si yo tengo un impuesto al patrimonio, un impuesto a las transacciones, ¿qué es lo que hace la gente? No ahorra, por ende no invierte, por ende el país no crece. ¿Y quién se jode cuando el país no crece, hablando mal y pronto? El empleado en relación de dependencia y el pobre, no el rico, que es el que en teoría debería pagar bienes personales, pero que no se ve afectado por bienes personales. Contame un poco, para llevarlo al llano de quien nos está viendo, que le cuesta por ahí entender esta estructura tan grande. ¿Hay algún tipo de beneficio para los parias del mundo monotributistas y autónomos? Bueno, se suben obviamente lo que pueden facturar los monotributistas. Hay una ventaja para ellos ahora. Habían quedado muy relegados los monotributistas, a punto que había muchas ficciones y mucha gente que usaba el monotributo de otra persona para poder facturar, digamos. Entonces, la gran pregunta del monotributo es, ¿va a estar mejor dispuesto que antes? Sí, perfecto. Por eso digo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Eso está bien. La situación del monotributista está bien y la moratoria está bien. La pregunta que uno debería hacerse más a largo plazo, y para mí este es el momento de hacerla, yo lo que me parece que este gobierno, con toda la capacidad que tiene de entender el tema impositivo, porque lo entiende mejor que otros, podría haber intentado una reforma mucho más integral que un parchecito. Entonces, la pregunta respecto al monotributo es si debería existir. ¿Por qué debería haber tantos regímenes diferentes para alguien que labura? Tenés la dependencia, tenés el autónomo, tenés el monotributo. O sea, ¿por qué por facturar de una manera o de otra me cambia tanto el impuesto? No debería, y de hecho uno va a ver los demás países y es muy fácil darse de alza, es muy fácil facturar, es muy fácil cobrar y es muy fácil pagar impuestos. Sí, Cecilia. Sí, el gobierno aspira, o al menos lo que dicen es que si la situación se encamina en 2025 poder aflojar con los impuestos. Vos siendo experto en el tema, ¿lo ves viable? Digo, al menos a como venimos a abril de 2024. Yo creo que no estoy en la cabeza de quien dice eso, yo también lo escuché. No sé si es una verdad, no sé si es algo que uno se automiente, como la dieta la empiezo el lunes y todavía no, tengo una fiesta. No. Porque la pregunta es, por ejemplo, a ver, el impuesto país, que es un impuesto nocivo que no existe en ningún lugar del mundo, hoy representa la pérdida de 3 puntos del PBI. Entonces, lo vas a sacar, o sea, estás haciendo un esfuerzo para llegar al déficit cero. Llegaste. ¿Vas a sacar el impuesto país para estar -3 de vuelta? Yo lo veo difícil. Yo creo que es mucho más práctico pensar en serio en una reforma tributaria que bien armada justamente implique un aumento de la recaudación, porque eso es lo que debería pasar en Argentina con el nivel de presión fiscal y sobre todo de esfuerzo fiscal que hay. Una buena reforma tributaria no debería generar menos recursos, debería generar más recursos. Impuestos vos decís que recaudarían más. Bueno, si lo dijo Laffer, yo lo repito si querés. Bien, digamos, pero siempre claro. Los políticos pregonan eso y creo que fue solamente De la Sota lo hizo en algún momento. Bueno, y funcionó. Claro. Pero a ver, lo hizo Reagan, lo hicieron en Irlanda, lo hicieron en Canadá, lo hicieron en Islandia, lo hicieron en Madrid. No, esto no es algo que nunca se probó. Más aún, no, digamos, también hay situaciones donde, y de hecho en Argentina pasó, en Colombia pasó, donde vos aumentás el impuesto y no aumenta la recaudación. ¿Por qué? Esto es básico. No lo voy a dibujar acá, pero digo, ¿en qué se basa esta curva de Laffer famosa que la gente muchas veces menciona? Vos decís, bueno, si tengo impuesto 0, recaudo 0, obvio. Ahora, si tengo impuesto 100%, también recaudo 0. Entre esos dos puntos hay una curva donde yo primero voy a poder ir aumentando impuestos y aumento de recaudación. Pero llega un punto donde yo aumento impuestos que genero, 1, evasión y 2, recesión. Es decir, falta de actividad económica. Si estoy en ese punto, Argentina está pasadísima en ese punto, al bajar impuestos, ¿yo qué genero? Menos recesión y sobre todo más actividad económica. Entonces, aumenta la recaudación porque aumenta el impuesto a las ganancias que paga la gente que está ganando más plata y porque aumenta el IVA, en definitiva, del consumo. Placer verte. Gracias por Igualmente, venir, Luis. por favor. Empezaron los frescos, ya vi campera con corderito, abrigo, etcétera, etcétera. Hoy nos preguntamos, ¿cuánto cuesta el abrigo?